El heno se enciende primero. 6 fardos apilados en una carreta de madera, estacionados bajo una antorcha de queroseno montada en la pared del túnel a 300 pies bajo tierra. La llama gotea. La paja prende. El humo asciende en volutas por la segunda veta de la mina Cherry, una cinta negra que se desenrolla en la oscuridad, donde casi 500 hombres y niños trabajan esta mañana de sábado, 13 de noviembre de 1909. El fuego se extiende a las vigas de soporte de madera. En cuestión de minutos, el túnel se convierte en un horno. Los hombres más cercanos a las llamas intentan alejar la carreta en llamas del pozo principal, pero esto solo esparce brasas más profundamente en el laberinto. La estructura de madera, vigas de pino seco que contienen millones de toneladas de tierra de Illinois, comienza a arder. La ruta de escape se transforma en un corredor de llamas. Para cuando el equipo de superficie se da cuenta de lo que está sucediendo abajo, la mina Cherry se ha convertido en un crematorio. Antes de que termine el día, 259 hombres y niños estarán muertos. Algunos se queman. La mayoría se asfixian. Todos mueren porque una compañía de carbón valoró la velocidad sobre la seguridad, las ganancias sobre la preparación y la producción sobre las vidas de los trabajadores inmigrantes que podían ser reemplazados tan fácilmente como las mulas que transportan los vagones de carbón. El incendio no se inicia por accidente. Se inicia porque la compañía de carbón de St. Paul opera la mina con antorchas y linternas de queroseno después de que el sistema eléctrico fallara a principios de esa semana. La compañía no repara el alumbrado eléctrico, no detiene la producción. Les dice a los mineros que trabajen con llama abierta en un túnel lleno de polvo de carbón, soportes de madera y heno para las mulas. El superintendente de la mina sabe que esto es peligroso. Todos lo saben. Pero para entender por qué la compañía toma esta decisión, por qué coloca a 480 trabajadores en una trampa mortal y enciende la mecha, hay que entender lo que significa el carbón en los Estados Unidos de 1909 y lo que significan los mineros para los hombres que poseen el carbón. La mina Cherry abre en 1905, construida por la Compañía de Carbón de St. Paul para suministrar combustible a los trenes de su empresa matriz, el ferrocarril de Chicago, Milwaukee y St. Paul. La mina consta de 3 vetas de carbón horizontales apiladas verticalmente, conectadas por 2 pozos, uno principal y otro secundario. El pozo principal contiene una jaula de elevación de acero que transporta hombres y carbón. El pozo secundario contiene escaleras y escalas de madera. Un enorme ventilador en una cámara lateral impulsa aire fresco a través de los túneles. El diseño parece moderno en teoría, pero en la práctica, la mina está construida con madera. Las vigas de soporte son de madera. Las escaleras son de madera. El pozo de ventilación está revestido de madera. Cuando la mina se incendia, se convierte en un horno de 120 metros de profundidad con trabajadores atrapados en el fondo. Los mineros son inmigrantes, principalmente italianos, muchos de los cuales no hablan inglés. Niños de tan solo 11 años trabajan junto a sus padres, pagados no por hora, sino por tonelada de carbón que extraen. La supervivencia de una familia depende de la producción. Un día perdido significa hambre. Una queja significa despido. La compañía de carbón de St. Paul lo sabe. Sabe que estos hombres no tienen influencia, ni recursos, ni alternativas. Sabe que se hundirán incluso cuando se apague la luz y la compañía les entregue antorchas de queroseno. Si has seguido esta historia hasta ahora y quieres ver cómo termina, cómo se propaga el fuego,
quién muere, quién escapa. Suscríbete ahora. Estas son las historias que no aparecen en los libros de texto de historia, los desastres borrados por el tiempo y el silencio corporativo. Pero el peligro no son solo las llamas abiertas. El peligro es que la mina Cherry usa heno. Entre 60 y 70 mulas trabajan bajo tierra, transportando vagones de carbón a través de túneles demasiado estrechos y bajos para que los hombres puedan mantenerse de pie. Las mulas necesitan comida. La mina almacena heno bajo tierra en carretas de madera. En la mañana del 13 de noviembre, alguien estaciona una de estas carretas de heno debajo de una antorcha de queroseno montada en la pared del túnel. El heno se seca en el aire viciado de la mina. El queroseno gotea. Sucede lo inevitable. La carreta se enciende aproximadamente al mediodía. Los trabajadores notan humo 45 minutos después. Para entonces, el fuego es incontrolable. Las vigas de madera están ardiendo. Los hombres intentan extinguir las llamas, pero no hay suministro de agua en la segunda veta. Intentan mover la carreta en llamas, pero esto esparce brasas por todo el túnel. El fuego llega al pozo principal. El humo sube. El pánico se extiende más rápido que las llamas. El desastre de la mina Cherry no es el primer desastre. Forma parte de un patrón. 2 años antes, en diciembre de 1907, la mina Monongah, en Virginia Occidental, explotó, matando a 362 hombres. Ese mismo año se produjeron 18 desastres mineros de carbón en todo Estados Unidos, entre 1900 y 1910. 20,000 mineros murieron mientras trabajaban. La esperanza de vida promedio de un minero en esa época era menor que la de un soldado en tiempos de guerra. Los dueños de las minas conocían los peligros. Sabían que los sistemas de ventilación fallaban, que las bolsas de gas se incendiaban, que los soportes de madera se derrumbaban. Lo sabían y no hacían nada porque cambiar el sistema costaba dinero y los mineros muertos no costaban nada. Un hombre podía ser reemplazado. Una viga de soporte de madera, una vez instalada, representaba un gasto permanente. El cálculo económico era claro. La compañía de carbón de St. Paul priorizaba las ganancias. Los mineros pagaban con sus vidas. Las familias que viven en Cherry, Illinois, viven en un estado de vulnerabilidad permanente. El pueblo es un pueblo industrial, construido por y para la compañía de carbón St. Paul. Las casas son de la empresa. La tienda es de la empresa. Los hombres trabajan en la mina de la empresa. Cuando un minero muere, su familia se enfrenta al desalojo y la hambruna. No hay red de seguridad, ni seguro, ni compensación. Una viuda no recibe nada. Los huérfanos no reciben nada. La empresa podría ofrecer unos cientos de dólares si la familia del difunto no causa problemas. La mayoría de los inmigrantes, incapaces de hablar inglés y de contratar abogados, aceptan cualquier miseria que se les ofrezca. La dependencia económica es total. La comunidad no puede protestar. Las familias no pueden irse. Están tan atrapados como los hombres bajo tierra. Si alguna vez se ha preguntado por qué los trabajadores toleraban estas condiciones, por qué no se negaban simplemente a trabajar, esta es la razón. La alternativa al trabajo peligroso es no trabajar, y no trabajar significa morir de hambre en lugar de morir por fuego. En cuanto el humo alcanza la superficie, se desata el caos. El gerente de la mina, John Bundy, invierte la dirección del ventilador para intentar expulsar el humo y las llamas de la mina. Esta decisión, tomada con buenas intenciones, resulta catastrófica. El flujo de aire invertido aviva las llamas hasta convertirlas en un infierno.
El fuego avanza rápidamente por el pozo secundario, incendiando las escaleras de madera. La ruta de escape arde. Los hombres atrapados en las vetas inferiores solo tienen una salida: la jaula de elevación del pozo principal. Bundy se da cuenta de su error. Invierte la dirección del ventilador de nuevo y luego lo apaga por completo. Ordena sellar ambos pozos para sofocar el fuego cortando el oxígeno. Esto atrapa a cientos de hombres bajo tierra. El fuego continúa ardiendo con el oxígeno restante. Los pozos sellados impiden la entrada de aire fresco. El dióxido de carbono y el nitrógeno, humedad negra, como la llaman los mineros, se acumulan en los túneles. Los hombres lo respiran. El gas los asfixia. Algunos mueren por inhalación de humo, otros por gas tóxico. Algunos se queman. La mayoría simplemente se queda sin aire y se desploma en la oscuridad, con los pulmones luchando por un oxígeno que ya no existe. Algunos hombres escapan en los caóticos primeros minutos. 200 trabajadores llegan a la superficie usando la jaula de elevación antes de que se sellen los pozos. Algunos suben las escaleras del pozo secundario en llamas, con la ropa incendiándose, la piel ampollada y los pulmones quemados por el aire sobrecalentado. Emergen ennegrecidos, quemados, jadeando. Otros no son lo suficientemente rápidos. John Bundy lidera un equipo de rescate de regreso a la mina. 12 hombres se ofrecen como voluntarios para descender al humo y las llamas para salvar a sus compañeros de trabajo. Hacen 6 viajes en la jaula de elevación, sacando hombres a la superficie cada vez. En el 7º viaje, el operador de la jaula malinterpreta las señales desde abajo. La jaula sube demasiado lento. Cuando llega a la superficie, todos los hombres dentro, rescatistas y rescatados por igual, están muertos, quemados y asfixiados. Bundy y sus voluntarios mueren tratando de salvar a otros. Sus cuerpos son traídos a la superficie en la misma jaula que usaron para el rescate. La destrucción no termina en el pozo de la mina. El fuego arde durante días. La mina permanece sellada para privar de oxígeno a las llamas, pero esto significa que los hombres atrapados debajo también permanecen sellados. Las familias se reúnen en la superficie. Mujeres y niños vigilan, esperando noticias que no llegan. Algunas familias de mineros son completamente italianas, incapaces de entender a los funcionarios angloparlantes de la compañía que no ofrecen información, esperanza ni respuestas. La compañía publica listas de víctimas, pero muchos nombres están mal escritos o faltan por completo. Las viudas no saben si son viudas. Los niños no saben si son huérfanos. La comunidad se desintegra en el dolor y la incertidumbre. Cherry, Illinois, un pueblo de 2,000 habitantes, pierde más de 1/10 parte de su población en una sola tarde. Casi todas las familias tienen un padre, hermano, hijo o esposo bajo tierra. El impacto económico es inmediato. Sin los salarios de los mineros, las familias no pueden pagar el alquiler. La tienda de la compañía deja de extender el crédito. El hambre se extiende tan rápido como el fuego. El recuento final tarda semanas en compilarse. Se confirma la muerte de 259 hombres y niños. 3 docenas de mulas también perecen, cuyos cuerpos se pudren en los túneles sellados. El saldo humano se desglosa de forma predecible. Inmigrantes, principalmente italianos, hombres jóvenes con familias, niños de tan solo 11 años que deberían haber estado en la escuela, pero que en cambio trabajaron bajo tierra porque sus familias necesitaban los ingresos. La compañía de carbón de St. Paul había violado las leyes de trabajo infantil.
7 meses después del desastre, la compañía se declara culpable de 9 cargos por emplear a menores de edad. La multa es insignificante. Ningún ejecutivo va a prisión. Ningún gerente pierde su trabajo. La compañía paga una pequeña multa y reanuda sus operaciones tan pronto como la mina puede reabrirse. La investigación del desastre revela un patrón de negligencia tan flagrante que roza lo criminal. La investigación forense concluye que la St. Paul Coal Company sabía que el sistema eléctrico había fallado, sabía que las antorchas de queroseno eran peligrosas, sabía que el heno almacenado bajo tierra cerca de llamas abiertas representaba un peligro de incendio. La empresa había sido advertida. Los inspectores de la mina habían detectado violaciones de seguridad. Los trabajadores se habían quejado. Nada de eso importó. La empresa calculó que el costo de cerrar la mina para reparar el sistema eléctrico excedía el costo de las posibles demandas de las familias de los mineros fallecidos. La empresa tenía razón. Incluso después del desastre, incluso después de 259 muertes, la sanción económica es mínima. El seguro de la empresa cubre la mayoría de los pagos. Los ejecutivos no enfrentan responsabilidad personal. El sistema protege a los propietarios y aplasta a los trabajadores. Pero entonces, 8 días después del inicio del incendio, ocurre algo imposible. 21 hombres emergen vivos de la mina. Estos sobrevivientes, posteriormente conocidos como los hombres de 8 días, habían construido un muro improvisado con escombros para protegerse del fuego y los gases tóxicos. Bebieron agua que se filtraba de una veta de carbón. Racionaron sus fuerzas, se adentraron en la mina para escapar de la humedad negra que avanzaba. Durante 8 días sobrevivieron en la oscuridad total, sin saber si llegaría el rescate. Cuando finalmente derribaron su muro protector y se abrieron paso a través de los túneles, se encontraron con un grupo de rescate que había vuelto a entrar en la mina una vez que el fuego se apagó. Uno de los 21 hombres muere 2 días después por complicaciones del asma. 20 hombres sobreviven. 259 no. ¿Por qué sigue sucediendo esto? ¿Por qué los desastres mineros se repiten con tanta regularidad que los periódicos apenas los cubren? La respuesta es económica. El carbón impulsa la economía estadounidense en 1909. Los ferrocarriles funcionan con carbón. Las fábricas queman carbón. Los hogares se calientan con carbón. La demanda es insaciable. Las empresas propietarias de las minas operan con un cálculo simple. Las medidas de seguridad reducen la productividad y aumentan los costos. Una mina bien ventilada requiere más infraestructura. La iluminación eléctrica requiere mantenimiento. Los materiales ignífugos cuestan más que la madera. Los trabajadores debidamente capacitados exigen salarios más altos. Cada mejora en la seguridad reduce los márgenes de ganancia. Los ejecutivos que dirigen estas empresas no trabajan bajo tierra, no respiran polvo de carbón, no se arriesgan a ser enterrados o quemados. Toman decisiones desde oficinas en Chicago y Nueva York, decisiones basadas completamente en los balances. Un minero muerto representa un pago único, incluso si la familia demanda, algo que la mayoría de las familias inmigrantes no pueden permitirse. Una mejora en la seguridad representa una reducción permanente en la rentabilidad. La matemática es clara. Las empresas eligen las ganancias. Los mineros mueren. Deja un comentario abajo si crees que algo ha cambiado. Si crees que las corporaciones modernas valoran a los trabajadores por encima de las ganancias. El desastre de la mina Cherry ocurrió hace más de un siglo. Pero el patrón persiste. El legado de Cherry es complejo.
En 1910, Illinois aprobó normas de seguridad minera más estrictas que exigían mejor ventilación, materiales ignífugos y rutas de escape de emergencia. En 1911, Illinois promulgó su primera ley de compensación laboral, inspirada directamente por el desastre de Cherry. La ley exigía a las empresas brindar apoyo financiero a las familias de los trabajadores fallecidos en el trabajo. Fue un hito, una de las primeras leyes de este tipo en Estados Unidos. Otros estados siguieron el ejemplo de Illinois. Para 1920, la mayoría de los estados contaban con algún tipo de compensación laboral. El desastre de la mina Cherry, sumado a la explosión de Monongah y otras tragedias, finalmente llevó al Congreso a crear la Oficina de Minas en 1910, encargada de mejorar la seguridad minera. Estos son cambios reales, reformas reales, pero llegan demasiado tarde para los 259 hombres y niños que murieron en Cherry. Llegan demasiado tarde para las viudas y los huérfanos que quedaron desamparados. Y llegan solo porque la indignación pública se vuelve demasiado fuerte como para ignorarla, porque los periodistas documentan el horror, porque los sindicatos se organizan y exigen responsabilidades. Hoy en día, un monumento se erige en Cherry, Illinois. Erigido en 1971 por el Estado, contiene los nombres de las víctimas. Muchos son nombres italianos, mal escritos en los informes originales de víctimas y corregidos décadas después mediante investigación genealógica. Otro monumento, inaugurado en 2009 con motivo del centenario del desastre, se encuentra en el Ayuntamiento de Cherry. Las familias de las víctimas se reúnen allí cada 13 de noviembre para recordarlas. La mina en sí ha desaparecido, rellenada y sellada. El bar y la casa de los ventiladores, visibles en fotografías históricas, han sido demolidos. El pueblo sobrevive, aunque disminuido. La mayoría de las personas que pasan por Cherry hoy en día no tienen ni idea de lo que ocurrió aquí. El desastre ha sido olvidado, borrado de la memoria popular, reducido a una nota histórica. Pero el patrón que representa, negligencia corporativa, explotación laboral, prioridad a las ganancias sobre la seguridad, continúa. Diferentes industrias, diferentes trabajadores, el mismo cálculo. Antes de irte, suscríbete a este canal. Estas historias importan. Los hombres que murieron en Cherry importan. Sus nombres importan. Si este documental te resultó útil, deja un comentario. Compártelo. Asegúrese de que esta historia no vuelva a olvidarse.